Buenas tardes, soy el pastor Marvin Obregón, pastor de la Iglesia Bautista y dueño de este canal. Estoy iniciando realmente el trabajo a partir de esta oportunidad que tengo acá a través de YouTube, y quisiera que este canal fuese una ayuda, no solamente para los creyentes en Cristo Jesús, sino para aquellos que todavía no han entregado su vida a Él y que andan en busca de encontrar una solución a su vida, un camino recto, una oportunidad de que sus vidas sean transformadas. Usted que no tiene esa satisfacción en la vida, que siente que está vacío y que tiene quizá muchos problemas en su vida, yo quisiera que usted encontrara a través de este mensaje de esta tarde el camino correcto para que su vida sea transformada. Así que quiero compartir con ustedes mi testimonio, cómo llegué yo a convertirme al cristianismo, y quisiera que pusieran atención durante estos minutos que vamos a estar en este video. Mucha atención sobre algunas cosas que influyeron para que yo llegara a los caminos del Señor. Yo soy miembro de una familia de 6 hijos. Mis 5 hermanos, Ofelia, Vitaliano, Enid, José Ángel, Cecilia. Ellos son mis 5 hermanos y el hijo de mami que les está hablando. Mi padre se llamaba Francisco Obregón Alemán. Mi madre, María Elena Araya Paniagua. Yo nací en un hogar católico tradicional, como casi todos los latinos hemos nacido en el catolicismo. Tal vez a veces con no mucha influencia de parte de nuestra familia y viviendo una vida que tal vez no tiene mucho sentido, pero que ahí vamos dentro de la religión porque por tradición nos heredaron esto y a veces no encontramos ni el sentido correcto y se nos pasa la vida sin un cambio. Resulta que nací en Ojancha, Guanacaste, Costa Rica, en el año de 1957. En este momento tengo 61 años, pronto ya a cumplir los 62. Siendo muy pequeño, tal vez teniendo unos 2 años, viajamos debido al problema de falta de trabajo en la zona de Guanacaste. Nos fuimos a vivir a la zona sur, totalmente al otro lado del país, en la frontera con Panamá. Y ahí vivimos en un lugar que se llama San Vito de Cotobruz, pertenece a la provincia de Punta Arenas. Y ahí había un poco más de trabajo, se estaban abriendo en ese entonces, en el 59, se estaban abriendo algunas fincas para producción de café. Y entonces mi padre fue allá para trabajar, para mantener a la familia. Y pues vivimos en una zona muy muy alejada de la ciudad. Vivimos en el campo, muy cerca de las montañas de esta zona. Y resulta que bueno, ahí pues comenzamos una vida nueva. Mi padre era una persona con un temperamento muy fuerte, violento. eh, Siempre amenazaba a su esposa, mi madre, con matarla. Eh, Había un machismo
terrible en ese tiempo. No creo que en este momento lo haya como existía en ese entonces. Y resulta que era visto como común de que los hombres amenazaran a sus esposas, las golpearan y también a sus hijos, por supuesto. Pero resulta que este maltrato físico y psicológico hacia mi madre pues comenzó a generar un problema cada día más grande. Nosotros acostumbrados ya a escuchar esto diariamente, quizás no le poníamos tanto importancia, pero resulta que esto comenzó a tomar un rumbo mucho más fuerte. Uno de mis hermanos, italiano, el mayor de los varones, resulta que fue maltratado en una ocasión tan fuertemente por mi padre que tomó un cuchillo, un machete, y lo golpeó en las espaldas tan fuerte y tan brutalmente que llegó a causarle grandes heridas en la espalda. Después de que se recuperó de esta golpiza, este maltrato, en su espalda, en las heridas que habían quedado, que ya habían sanado con el paso del tiempo, comenzó a nacer pelo. Y mi hermano tiene una marca terrible en su espalda del maltrato físico. Y todos los hijos en realidad sufríamos de ese maltrato, ¿verdad? En alguna ocasión. De hecho, por ahí, puedo sospechar que también una enfermedad que tengo en mi columna que se ha hecho muy patente en mí y me ha causado muchos problemas. Posiblemente vino por el maltrato físico también o se hizo más seria por el maltrato físico. Pero bueno, el asunto era que esto llegó a ser, este problema llegó a ser tan grande, que mi madre, llegó el momento en que no soportó más y cometió un error muy grande. En lugar de irse como ella ya había pensado, por el irse de la casa e irse con nosotros, pues decidió irse de la casa, pero sin los hijos. Por ahí en la casa llegaba un amigo de mi padre, un gran amigo supuestamente de mi padre, y resulta que hizo y entabló una relación con mi madre y se fue con, con él. Y mi padre ese día que se fue, llegó a la casa, vio lo que había pasado, nadie contó nada, pero resulta que mi padre entró en sospechas de que algo extraño estaba pasando. Resulta que con el tiempo, en una ocasión, mi hermano italiano, que era el mayor, salió a la ciudad, a San Vito, y por ahí, en la tarde, en un salón de baile, vio a mi madre, que estaba ahí, bailando, y en la fiesta, tomando, fumando, y con un hombre. Y él reconoció que ese hombre era el gran amigo de mi padre. Él regresó a la casa y como quizá era muy joven, inexperto, eh, inmaduro, le contó a mi padre lo que había visto. Entonces ya mi padre tenía una idea de con quién se había ido y lo que había pasado. Y resulta que él averiguó, con el paso del tiempo, averiguó con los días que dónde vivían y planeó con anticipación lo que iba a hacer. Resulta que un día tomó su rifle. Y era común que los que vivíamos en la montaña tuvieran armas de fuego. Y resulta que él tomó su rifle y se fue.
sabía dónde vivían, se fue y en la mañanita llegó a la casa, no estaban, era el tiempo de la cosecha de café. Mi madre había salido con él a recolectar café y entonces él rompió la puerta trasera de la casa, se metió y esperó por la puerta de entrada, esperó a que ella llegara. Allá a las horas, eso como al mediodía, después de la hora de almuerzo, mi madre regresó y cuando ella venía en la entrada, no de la puerta de la casa, sino a la entrada de la propiedad, mi padre abrió la puerta y comenzó el problema más grande, en donde él comenzó a vociferar, a proferir que ese día era el día que tantas veces había dicho que la iba a matar. Y cargó su rifle y le disparó. La primera bala, ella interpuso su mano y perforó la palma de su mano. Las segundas detonaciones pues impactaron el cuerpo de mi madre. Cayó ahí, muerta. Fue algo tan tremendo, fue algo tan impactante que se dice, no tengo constancia de esto, pero sí se dice que una vecina que vio la escena, vio lo que estaba pasando, estaba embarazada y abortó. Se dice también que mi madre también estaba embarazada y al morir ella murió el niño. Fue algo caótico. Mi padre fue arrestado, él mismo se entregó y nosotros quedamos solos. Él fue juzgado, condenado a 12 años de prisión en la isla de San Lucas, en donde esta prisión tiene una gran fama. Fue donde se escribió uno de los libros costarricenses más impactantes, La isla de los hombres solos. Y allí en esa isla de los hombres solos pasó 11 de los 12 años de condena. Nosotros los hijos fuimos repartidos de familiares, de tíos, de parte de mi madre. Así como cuando hay una camada de gatitos, una camada de perritos, ¿verdad? Y que ya cuando están destetados los regalan o los venden. Así más o menos fue lo que pasó con la familia de nosotros, nos separaron. Algunos no volvimos a vernos en un largo tiempo. Nosotros crecimos sin ese afecto de hermanos. Pero sobre todo lo que más nos dañó a nosotros, además del impacto de la muerte de mi madre, fue que mi familia de parte de mi madre comenzó a meternos en la cabeza. Si ya odiábamos a nuestro padre por lo que había hecho, lo odiábamos más porque ellos nos insultaban, nos maltrataban con decirnos que éramos hijos de un asesino. De hecho, la tía que me crió a mí, hermana de mi madre, cuando yo alguna travesura había hecho, imagínense que yo tenía 6 años apenas. Y recuerdo que ella decía con un odio terrible, es que usted es un asesino igual que su padre. Y aquello dolía mucho.
Yo llegué a odiar a mi padre profundamente, profundamente, sin conocer que también mi madre había cometido un gran error de abandonarnos. Resulta que en ese, en ese tiempo, eh, después de haber hecho la primera comunión, como a los 12 años de edad, eh, yo con ese pesar tan grande que tenía de odiar a muerte a mi padre, busqué una solución, una salida a eso que me dañaba por dentro, algo que me lastimaba profundamente, algo que no me permitía vivir tranquilo, siendo solamente un niño. Y resulta que después de haber hecho la primera comunión un día, para una Semana Santa, recuerdo, en donde en el pueblo de San Ramón, donde vivía en este entonces, eh, fui a confesarme con el sacerdote y busqué quizá la manera de solucionar aquel problema a través de la ayuda de un sacerdote. Resulta que llegué y había una fila enorme en donde la gente que estaba confesándose. Cuando me tocó el turno ahí, yo entré a la casita esta, confesionario, y me arrodillé y le dije al padre, al sacerdote, le dije, padre, es que yo tengo un problema muy serio. A ver, hijo, confiesa tu pecado, que aquí estamos para perdonar tus pecados. Me dio confianza, me sentí bien y dije, vea, padre, es que hace muchos años, siendo muy pequeño, teniendo solamente 5 años, mi padre asesinó a mi madre. Y yo lo odio a muerte. Si yo en este momento lo veo, lo juro que yo intentaría matarlo. Y el sacerdote se puso terriblemente bravo. Se enojó tanto que me gritó. Hasta ahí terminó la confesión. Me gritó. Me sacó del confesionario delante de aquel montón de gente que estaba ahí para confesarse y me dijo que nunca jamás volviera a la iglesia. Que personas como yo no deberían de entrar a la iglesia. Siento un niño de 12 años. Mis hermanos, ¿cómo es posible? Aquello me hizo decaer aún más en el odio que tenía para con mi padre, porque nadie me aceptaba, ni aún el sacerdote me aceptaba. Para mí fue algo tremendo, terrible. Excomulgado, echado de la iglesia. Me tiró fuera este sacerdote de apellido Barbosa, que menciono nada más el apellido para no involucrar mucho a este señor, pero me expulsó, me echó. Yo creo que Dios tenía algo mejor para mí y es lo que después pasó. Resulta que, bueno, como me expulsó, aún desanimado, pasé varios años tratando de encontrar en alguna parte algo que me diera paz, tranquilidad. Me hablaron los testigos de Jehová. Me hablaban no de solucionar mi problema, sino de lo que hablan ellos, de que vamos a vivir en esta tierra, de que vamos a heredar los que somos testigos de Jehová, vamos a heredar esta tierra y vamos a vivir aquí muy tranquilos, teniendo mucho dinero, en fin, etcétera.
con la idea que ellos tienen de la vida futura. Resulta que aún sin conocimiento de la palabra de Dios, yo vi que aquello no era. Por lo menos no respondía a las necesidades que yo tenía. Pero resulta que pasaron los años ya cuando cumplí 15 años. Alguien por ahí, alguien que conocí, me regaló una Biblia, una Reina Valera. Y yo había leído parte de la Biblia. En la casa había una Biblia Nácar Colunga y ahí he estado leyendo, pero simplemente como un libro sagrado, como un libro que hablaba de Dios, pero nada más. No hizo ningún efecto en mí cuando niño. Pero en ese momento, cuando yo tenía una necesidad tan grande, comencé a leer la Biblia, un poco incrédulo, porque también me habían dicho los católicos, no leas la Biblia, te vuelves loco. Si vas a leer la Biblia te vas a volver loco. Eso solamente los sacerdotes, las personas capacitadas pueden leerla. Bueno, pero comencé a leerla. Con esa situación, comencé a leerla. Y fue interesante que cuando comencé a leer los evangelios y el mensaje de Jesucristo y aún las cartas de Pablo, comencé a encontrarle sentido, comencé a ver la situación de una manera diferente, comencé a ver aquellos mensajes que habían ahí que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y yo no amaba a mi padre, de hecho a veces hasta ni a mí mismo me amaba. Y comencé a encontrar ahí pasajes que me hablaban precisamente de la situación que yo vivía. Y que el único camino que podía encontrar era Jesucristo. Y que además tenía que nacer de nuevo para poder heredar el reino de Dios. Para que también todo aquello que había dentro de mí saliera, cambiara. Y una noche, recuerdo una noche que subí a una colina que hay en mi pueblo, en San Ramón, donde me crié la mayor parte de mi vida. Ahí subí en la noche con una necesidad tremenda y comencé a hablar con quien yo creía que era Dios. No tenía un concepto muy claro de Dios, pero le dije, Señor, si tú existes, cámbiame. Y si realmente este libro es la palabra tuya, eh, pruébamelo, cambiándome, cámbiame. Yo no puedo. He hecho todos mis esfuerzos por tratar de encontrar solución a mis problemas, pero no los tengo. Así que entonces le dije, Señor, si realmente tú existes, si tú eres realmente Dios, cámbiame. Y sucedió. Sí, claro, sucedió. No fue que ahí, como algunos dicen, vi bajar del cielo a Dios o a Jesucristo o ángeles. No, nada de esto. Simple y sencillamente con el paso de los días, los meses, comenzó a haber un cambio dentro de mí. Aquel odio tan tremendo, madurado a través de los años, comenzó a cambiar. Comenzó este hombre rebelde a ser más dócil, a cambiar muchas cosas, no por esfuerzo propio, mis hermanos, no por esfuerzo mío, sino porque había algo que iba cambiando mi vida. Hoy entiendo que es el Espíritu Santo el que entró en mi vida en ese entonces y comenzó a cambiar todas las facetas estas tan tremendas, el trauma de la muerte de mi madre, todo comenzó a cambiar. Allá al paso de los meses, realmente, al cabo de un año más o menos, yo tenía un cambio muy grande.
pero tenía una necesidad de más conocimiento más de la palabra. Y visité algunas iglesias evangélicas y y tengo que decir, calcé más con la iglesia bautista. Comencé a asistir a la iglesia. En ese entonces estaba como pastor de la iglesia bautista de San Ramón, el pastor Manuel Cordero, quien me recibió con los brazos abiertos. Recuerdo, los hermanos en la iglesia me recibieron muy bien, especialmente los jóvenes. Había un grupo muy lindo de jóvenes que me aceptaron muy bien, me invitaron a las reuniones de jóvenes los días sábados. Y resulta que esto me ayudó a fortalecer aún más mi fe en el Señor. Estudié más a fondo la Biblia y hasta llegó el momento en que yo realmente me hice miembro de la congregación, pasé por el bautismo y poco tiempo después ya me vi trabajando con los jóvenes, ayudando a los jóvenes, y surgió el líder que toda la vida ha habido en mi persona. Y resulta que eh, un par de años después sentí el llamado del Señor a estudiar en el seminario y convertirme en pastor. Y me fui para San José, la capital de Costa Rica, y comencé mis estudios allá. Pero resulta que había un aspecto que yo quería probar. Cuán verdadero era el cambio que había sucedido de mí. Y entonces dije, bueno, tengo que encontrarme con mi padre. Mi padre en este momento debe haber salido ya de la cárcel. Hacía más de 12 años de estar allá. Y resulta que ya debía de buscarlo. ¿Cómo encontrarlo? Es lo difícil, no hay comunicación con él ni con... Él se separó totalmente de la familia en su tiempo de la cárcel y salió de la cárcel y no se comunicó con nadie. Resulta que en San José un día se me ocurrió ir al registro civil y llegué a una de las ventanillas donde se solicitan las cédulas, hablé con el señor que ahí estaba y le pregunté al señor, disculpe, es que yo ando buscando a una persona, yo necesito encontrar a esa persona, yo quiero saber si dónde está viviendo y quiero encontrar a esa persona. Él, con un poco así de recelo, me dice, bueno, tiene que hablar con el director del registro a ver si le puede ayudar. Resulta que ya fui donde el director del registro civil y comencé a hablar con él. Y vea, señor, le conté toda la historia de mi vida, así como se la estoy contando aquí en este momento. Y le dije, vea, yo quiero encontrarme con mi padre, yo lo he perdonado, yo quiero encontrarme con él. Y resulta que me dice él, vea, nosotros no podemos dar direcciones en esta manera porque eso es privado, son documentos privados, son datos privados que no podemos dar a nadie. Sin embargo, por la situación suya, voy a hacer una excepción. No quiero que usted diga que yo le di la dirección, yo no quiero estar en problemas si sucede algo acá, pero pase con fulano de tal, él te va a dar la dirección por ahí. Bueno, yo le agradecí al señor muy amable lo que había hecho. Me dieron la dirección. Días después, eh, un día que tuve tiempo, un fin de semana, eh, tomé los autobuses que tenía que tomar para llegar al lugar donde me habían dicho que tenía la última dirección de mi padre. Llegué allá, ya anocheciendo, ya eran poco más de las 6 de la tarde, a la casa, una casa muy humilde en el campo, y toqué la puerta. Abrió una señora,
muy humilde, y le dije, señora, ¿aquí es donde vive Francisco Obregón? Sí, sí, señor, aquí es donde vive. Disculpe, ¿él está? Sí, sí, él está, pero en este momento ya él se acostó, porque él pues ya está bastante mayor y se acuesta tempranito. Vino del trabajo y se acostó. Le digo, mire, no podría ser una excepción. Yo necesito hablar con él, vengo de muy lejos, necesito hablar con él. Dice la señora, bueno, voy a hablarle. Él no está dormido todavía, pero voy a hablarle para ver si lo atiende. Ya la señora fue y habló con él. Al rato salió un señor mayor y le dije, bueno, ¿usted es Francisco Obregón? Sí, señor, yo soy Francisco Obregón, alias Pancho, como así se les llama a los franciscos aquí en Costa Rica. Resulta que comencé a conversar con él. Comencé a conversar con él a ver si él se le ocurría quién era yo. Pero no reconoció, lógico, cuando la última vez que él me vio yo tenía apenas 5 años de edad. Ahí tenía cerca de los 20 años. Al rato de conversar le dije, vea, don Francisco, ¿usted sabe quién soy yo? No, ni se me ocurre quién es usted. Pues yo soy Marvin, su hijo. Fue algo tremendo. Se quedó impactado. Jamás creyó que uno de sus hijos, después de todo lo que había pasado, podría haberlo buscado. Pero lo buscó. Y resulta que yo lo abracé y sentí que realmente lo amaba. No solamente que había perdonado lo que él había hecho, sino que lo amaba. El Señor había hecho el milagro, había cambiado mi corazón, mi mente. La transformación había sido real, había nacido de nuevo. Yo quiero decirle, amigo que me estás escuchando, tal vez tal vez no tienes una vida tan trágica como la mía, pero no le encuentras sentido a la vida y no has encontrado una meta en tu vida. No tienes la seguridad de tu salvación, no has nacido de nuevo. Yo quiero decirte, ¿quieres nacer de nuevo? ¿Quieres que tu vida sea transformada por el Señor Jesucristo? Yo quiero decirte, ese milagro, el Señor puede hacerlo en ti. Entrega tu vida al Señor Jesucristo. Entrega tu corazón al Señor Jesucristo. Entrega todo lo que tienes en tu vida, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, entrégaselo al Señor. Y el Señor te va a transformar, te va a dar una meta, te va a hacer feliz, que en el momento, no importa lo que estés pasando, la situación que sea, vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque tienes la salvación. Además de eso, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Vas a sentirte que logras lo que nunca, jamás nadie te dará. Mira, mi amigo, Jesús no vino a traer una religión. Y quiero leer una frase que alguien dijo, un pastor. El Señor Jesucristo no vino a traer una religión. Vino a restaurar la relación entre Dios y el hombre. Mira, tú que sigues una religión, no estás buscando por el camino correcto. Busca a Jesucristo. Es el único camino al Señor, al Padre. Él es el que puede transformar tu vida. Hay mucho más de la historia de mi vida después de esto que quizá en el futuro la cuente. Pero quiero decirte, entrega tu vida al Señor Jesucristo. En este momento, si tú quieres,
Ora conmigo y entrega tu vida al Señor. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú nos has hecho una nueva criatura. Pero Padre, hay muchos que quizá en este momento están escuchándome y todavía no han entregado su vida a ti. Señor, que en este momento, aquellos que realmente estén arrepentidos, Señor, que entreguen su vida a ti. Padre Celestial, que sus vidas sean transformadas. Haz un milagro en ellos para que crean en ti, para que entreguen todo, todo completamente a ti. La dirección tuya, Señor. Transfórmalos, hazlos nuevas criaturas, hazlos nacer de nuevo. Que todo esto es lo que realmente el hombre puedes conseguir, Señor, de ti, para encontrar la felicidad completa en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido y te doy las gracias. Amén.